Queridos hermanos, amados amigos, el día de hoy quiero leer el pasaje de la primera carta a los tesalonicenses y del capítulo 5, versículo 11, en donde Pablo exhorta a los hermanos. Y la escritura dice de la siguiente manera, primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estas palabras que Pablo está expresando se dan dentro del contexto de la segunda venida de Cristo. La iglesia había perdido la esperanza de esa promesa que Dios les había asegurado. Esta es una enseñanza importante para la iglesia y desde un poco más de 2000 años se ha venido predicando de una generación a otra. Es una realidad de que Cristo volverá, y cuando afirmamos que Cristo volverá pronto, debemos de situarnos en que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Como lo dijo el apóstol Pedro, 1000 años representan un día para el Señor y un día representan 1000 años para los hombres. Así que eso nos lleva a desesperarnos, además del hecho de que sabemos que estamos siempre tras el reloj, el tiempo siempre nos juega momentos que no quisiéramos ni siquiera vivir. El tiempo nos hace malas bromas. Estamos siempre corriendo tras el tiempo. Nos gustaría tener más tiempo. Nos gustaría que el reloj tuviera más horas. Una de las quejas más comunes y generalizadas es que no tenemos tiempo. Así que Pablo les da una serie de enseñanzas, lecciones, para que en medio de lo que la iglesia está pasando, no pierdan de vista lo importante que esta doctrina es para el cuerpo de Cristo. Y una de las razones por las cuales Pablo les está escribiendo es para que no pierdan el ánimo, porque a veces el cristiano se desanima, los cristianos también nos desanimamos, todo ser humano pasa por estos estados anímicos y no somos la excepción. Así que necesitamos ánimo en la vida, necesitamos tener ese impulso que nos mueva, que nos lleve hacia la construcción de la vida espiritual o de los sueños también en la vida terrenal. Y cuando nos animamos, estamos edificándonos unos a otros. Cuán importantes son entonces los dones y el servicio que vamos a dar a través de estos dones y estos talentos que hemos recibido. Tú y yo hemos sido receptores de talentos, de dones, pero a veces tenemos más excusas para no servir a Dios y no estar edificando el cuerpo de Cristo. Así que entendemos por todas las epístolas que nos han sido heredadas que los dones y los talentos que recibimos son para la bendición y la edificación del cuerpo de Cristo. No son para vivir una vida presunciosa, no son para ganar dinero, no son los dones ni los talentos para poder exhibirse delante de los demás, sino más bien son para edificar a la misma iglesia, edificar a los hermanos en la fe. Y bajo esta lectura de la primera carta a los tesalonicenses, yo quiero mostrar la vida de aquellos que son hijos de consolación. El libro de los Hechos nos presenta la vida de uno de los discípulos del Señor. Y en el capítulo 4 de Hechos, versículo 37, encontramos la acción de uno de estos discípulos. El Señor llamó a 12, pero solo 11 permanecieron fieles. Y es ahí en donde yo quiero posicionarnos este día. El evento o la ubicación histórica de lo que el libro de Hechos nos presenta está en el año 33 después de Cristo. El Señor había estado 3 años instruyendo a estos 12. Judas había ya tomado la decisión de ahorcarse, un suicidio, y solo quedaron 11. Así que estos 11 se encontraban un poco perturbados emocionalmente por el acontecimiento que había sucedido.
La Biblia nos relata que Cristo había sido crucificado por los romanos, los sacerdotes, es decir, que la religión también jugó un papel determinante para llevar a Jesús en la cruz. Pero esto era parte del plan de la redención para la humanidad. El Señor vino para rescatarnos, para salvarnos. Así que el líder de estos que habían sido llamados no estaba más ahí. Y la narrativa de Juan en el capítulo 14, verso 6, nos habla de que el Señor tuvo un momento muy íntimo con ellos. Juan 14:1 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Es un pasaje muy íntimo en donde el Señor está despidiéndose prácticamente de los discípulos. Es un momento de mucha relación, es un momento de cercanía, es un momento en donde el Señor está dándole parte ya de las últimas instrucciones y Él está mirando que los discípulos están un tanto contrariados por la situación, por lo que Él les ha venido diciendo. Él ya estaba preparando su corazón para una separación. Y cuán difícil es la separación de los seres amados, de los amigos. En este año hemos visto la separación humana, porque la muerte ha tocado la vida de muchas familias, muchas personas han partido y el Señor estaba hablándole a ellos y estaba despidiéndose de ellos. Y es natural entonces que la tristeza los hubiese embargado y esa confusión también. Así que el Señor les dice: no estén inquietos, no estén alterados, porque ciertamente yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar un consolador. Y ahí el Señor habla sobre el Espíritu Santo, al cual se refiere como el Espíritu de verdad, aquel que los iba a acompañar. El Paracleto, como en la expresión griega se menciona, aquel que no los iba a abandonar, que les iba a estar recordando todas las cosas. Es el Maestro por excelencia. El Espíritu Santo, quien es una persona, quien siente, quien tiene voluntad, quien determina, quien nos va dirigiendo. Y el Espíritu Santo era una promesa hasta ese momento en la vida de estos hombres. Así que después de toda esta situación que ellos viven, Jesús va a la cruz, Jesús muere, es sepultado y el Señor resucita y el Señor es ascendido a los cielos. Así que esto está pasando en el año 33, aquí en la ciudad de Jerusalén. Y encontramos ahí en esta situación también que ellos se reúnen, los 11 discípulos, después de que se habían cada uno ido por su lado, se esparcieron, huyeron ante esta situación que estaban pasando, ante el momento de que Jesús había sido arrestado, había pasado por un juicio que fue un juicio donde violaron sus derechos, pero finalmente la sentencia llegó para su vida. Ellos tuvieron miedo, tal vez pensaron que también iban a correr con la misma suerte, que iban a perder la vida, así que decidieron mejor escapar. Y después de todo esto subieron al aposento alto, estos 11 y un grupo pequeño de discípulos, 120 en número, y ahí estaban buscando la presencia de Dios, estaban orando, estaban unánimes. Y en Hechos capítulo 2 vemos que Lucas narra un momento sumamente increíble, el nacimiento de la iglesia. Es allí en donde mientras ellos oraban y esperaban las palabras de Juan 14, el Espíritu Santo llegó sobre sus vidas como un estruendo recio, un viento sopló y todos ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Se llenaron de la presencia de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. La gente, cuando los observó, pensó incluso que ellos estaban ebrios, estaban llenos de mosto, decían. Y dentro de esa charla que algunos de los ciudadanos tenían, decían: es muy temprano para que estos estén embriagados. Pero había un asombro entre la multitud porque miraban que hablaban en las lenguas nativas de ellos, lenguas que ellos nunca habían aprendido, lenguas que no tenían que ver con su nacionalidad, y fue un momento verdaderamente increíble.
Y es que cuando la presencia de Dios invade un lugar, cuando la presencia de Dios llega a una casa, cuando la presencia de Dios llega a un corazón, las cosas no pueden seguir igual. Cuando la presencia de Dios se derrama sobre la vida, la presencia de Dios lo transforma todo. Y el Espíritu Santo llenó aquel lugar. Oh, yo deseo que hoy el Espíritu Santo llene tu casa. Es mi deseo, es mi oración, es el deseo de esta familia pastoral, que el Espíritu Santo pueda interrumpir este momento mientras hablamos y predicamos su santa y bendita palabra. Que sea el Espíritu llenando y ministrando los corazones, como lo que ocurre en Hechos 2, mientras el Espíritu de Dios se movía y tocaba, estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas. Y fue ahí entonces que ellos se levantaron a predicar, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a anunciar el Evangelio del Señor. Y Pedro se levanta y comienza a predicar, y una gran cantidad vienen a los pies del Señor. Hablaban con la autoridad del Espíritu, llevaron el mensaje y la predicación del Evangelio en Jerusalén, y comenzó el mover del Espíritu en esta ciudad. Y dentro de estos hombres que fueron alcanzados encontramos a José. Pero la Biblia dice que los discípulos miraron en él características y decidieron ponerle como sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era un levita, era un hombre natural de la ciudad de Chipre. Y el texto nos refiere en el verso 37 de Hechos 4, que él tenía una heredad, la vendió y la trajo, y todo lo que él obtuvo como ganancia de la venta de este terreno, de esta propiedad, lo trajo a los pies de los apóstoles. Pues los apóstoles representaban la autoridad de aquellos días en la iglesia naciente. Y ahí lo primero que encontramos en esta narrativa inspirada por el Espíritu Santo es la generosidad que debe existir en los hijos de consolación. Una característica que nos debe distinguir como verdaderos creyentes en el Señor. Y es que cuando Dios nos ha bendecido, hemos sido bendecidos para bendecir a otros. La bendición que hemos recibido de Dios va a alcanzar la vida de otros. Es una forma entonces que nosotros podemos ejercer para poder animar el corazón de otras personas, el poder desprendernos de nuestras propiedades, de nuestros bienes, de lo que hemos recibido. Eso puede ser un instrumento para generar ánimo en el corazón de los que tienen necesidad. Podemos también mirar que en este acto de generosidad hay un modelo que podemos imitar y seguir. Lo que ocurre en Hechos 4 es la antesala de lo que va a pasar con Ananías y Zafira en Hechos 5. Unos hombres, un matrimonio, un hombre y una mujer que decidieron vender una heredad también, pero escondieron la verdad de la ganancia, mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos según el relato de Hechos 5. Dios nos ha levantado como hombres y mujeres de consolación. Podemos consolar a través de la generosidad, podemos bendecir materialmente el corazón de las personas que reciben esta bendición. Ciertamente será alentado. Podemos ser ejemplo, modelos, como Bernabé lo fue dentro de esta iglesia. Es interesante notar que esta redacción aparezca en esta parte de la escritura, pues esto pudo representar bien un hecho meramente privado y no público como el que se expresa aquí. Pero esto nos lleva a pensar en la conexión del capítulo 4 y el capítulo 5, de lo que el verdadero cristiano y los hijos de consolación van a hacer a través de sus vidas cuando son colocadas en las manos de Dios. Así que debemos mostrar la generosidad en la vida de otros. Tenemos que ser generosos primero en nuestra vida espiritual. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hablar del amor de Dios. Compartir de las experiencias que hemos recibido en Jesús. Compartir de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero también lo que vemos aquí es compartir los bienes materiales. No da el que tiene, sino que da el que tiene voluntad de hacerlo. Nadie obligó a Bernabé, el llamado hijo de consolación, a entregar
el recurso que había obtenido por la venta de esta propiedad. Él lo hizo de forma voluntaria. Él lo hizo porque fue movido por ese amor y esa llenura del Espíritu Santo que había en su vida. Hay mucho de espiritual en el manejo de nuestras finanzas. Podemos nosotros demostrar lo que somos en el Señor, el amor que le tenemos a Dios cuando manejamos el recurso financiero, y mucho se ve en la manera en cómo invertimos el recurso y el bien financiero que hemos recibido. La inversión que hacemos en nuestra vida, eso dice mucho de lo que somos espiritualmente. Cuando invertimos para la obra de Dios, como Bernabé lo hizo, cuando damos para los pobres, cuando ayudamos a los necesitados, cuando compartimos con generosidad a otros, eso habla muy bien de nuestra vida espiritual. Lo que vemos también en este apartado de la generosidad, que se hace muy evidente en la vida de este discípulo de Cristo, es que no tenía un corazón egoísta. No había egoísmo en él, sino que decidió dar a los demás. El egoísmo es algo que no debe ser parte de la vida del cristiano. El egoísta piensa en sí mismo y se olvida de las necesidades de otros. Es como sentirse la última Coca-Cola del desierto. Es como pensar que la vida y el mundo gira alrededor de él. Es como creer que las necesidades y los problemas y lo que otras personas estén pasando no tiene que ver con él. Es como imaginar que la situación que otros viven no le compete a él para nada. Pero en el corazón de un verdadero hijo de consolación, en la vida de un verdadero creyente del Evangelio de Jesucristo, debe de estar manifestada la obra a través del ejercicio de la fe. Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, porque la verdadera fe ha de tener obras sociales. La verdadera fe ha de manifestar obras dentro y fuera de la iglesia en la cual nos congregamos. Dentro y fuera del cuerpo de Cristo, y hablando de la iglesia en general o la iglesia universal. Debemos entonces ser hijos de Dios que muestren generosidad hacia los que más necesitan. Tú y yo debemos ser esos hijos de consolación que a través de nuestros recursos financieros podamos bendecir a otros. Cuando bajé a las aguas bautismales ya hace algunos años, y no digo cuántos porque quizá usted va a comenzar a hacer cuentas, pero sí quiero decirle que cuando bajé a las aguas bautismales, en mi última lección de prebautismal es la preparación que recibimos para antes de ser bautizados. A mí me dijo la hermana que estaba conduciendo ese tiempo de enseñanzas que deberíamos ser bautizados totalmente, con todo lo que somos. Y ella añadió lo siguiente: tienes incluso que ser bautizado con tu cartera. En ese momento no entendí, no comprendí la magnitud de esa expresión, pero ahora en este tiempo entiendo a la perfección las palabras de aquella mujer. Es decir, que Dios nos ha llamado para bendecir con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que hemos recibido. Y esto es una acción de fe, es una acción voluntaria, no es una acción coercitiva, no es una acción en la cual Dios pretenda que nosotros caigamos en pobreza. La Biblia dice a través de los proverbios que el que da generosamente, el que ayuda a los necesitados, el que da a los pobres, ese nunca podrá estar en escasez. Él recibirá bendición. Así que como hijos de consolación, podamos nosotros bendecir y ser generosos hacia los demás. En la obra de Dios, podamos ayudar a los hermanos de la familia de la fe y podamos ayudar a todos los que estén a nuestro alcance
que Dios nos mueva a bendecir sus vidas y a extender nuestras manos a favor de ellos. ¿Qué mejor momento? Este tiempo de crisis, de contingencia, de escasez de empleo, este tiempo en donde la gente vive preocupada, en necesidad, sin mirar a quién hace el bien, dice una frase. Así que no podemos nosotros poner excusas, ni tampoco pensar en ayudar de acuerdo a nuestras propias ideas, sino que tenemos que ayudar incluso a nuestros enemigos. Si alguien te ha hecho mal, desde Deuteronomio la enseñanza de Jesús es una enseñanza de amor hacia el prójimo, y dice que si alguien nos ha hecho mal, debemos nosotros darle de comer a ellos. Vemos también en la narrativa de Hechos, capítulo 9, 26, el compañerismo de los hijos de consolación. El capítulo 9 nos presenta la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo era un hombre de carácter fuerte. La Biblia dice que él iba camino a Damasco respirando deseos de asesinar, deseos de muerte sobre los cristianos. El propósito de Saulo era erradicar a todo discípulo de Cristo. Saulo iba con un motivo hacia aquella ciudad, pero Dios puso un stop en la carrera alocada que Pablo tenía. Pablo tuvo ese encuentro glorioso y personal con el Señor, pero después de su conversión nadie creía que realmente él se había arrepentido. La Biblia dice en el verso 26 que los discípulos tenían miedo. Pablo estaba en la ciudad de Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo porque no creían que Pablo, aquel hombre llamado Saulo de Tarso, realmente fuese un discípulo del Señor. Y entonces, ante esa situación, Bernabé lo tomó y lo trajo hacia los apóstoles, y comenzó a contarle a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bernabé fue aquel hombre que sirvió como fiador entre Saulo y los discípulos de Cristo. Fue el intermediario, fue el punto de conexión entre los discípulos que tenían miedo y que no creían en lo que había ocurrido en la vida de Saulo y la vida de este hombre que estaba verdaderamente arrepentido. Y entonces comenzó a testificar el momento en el cual el Señor intervino en su vida y cómo había recibido esta gran revelación de Dios Saulo. Y entonces esta intervención muestra el compañerismo que él demostró. Bernabé trajo seguramente consolación a Pablo. Imagínese usted que quiera juntarse con alguien, con la iglesia, pertenecer al cuerpo del Señor, y que todos le den la espalda. Eso seguramente causó un desánimo en la vida del recién convertido. Era un hombre que había, no hace mucho, tenido un encuentro personal con Dios. Pero en lugar de recibir el amor y la fraternidad en la iglesia, lo primero con lo que se encontró fue el rechazo de los mismos discípulos del Señor. ¿Y cuál fue el temor que nació en su corazón? ¿Por qué razón ellos tenían miedo? Bueno, porque habían oído acerca de lo terrible de las acciones de Saulo. Ellos conocían la trayectoria de Saulo y él había asesinado a muchos creyentes. Lo que provocó el temor en la vida de estos discípulos fue el hecho de que pensaron que iban a morir. Estaba ahí el hombre que había acabado con muchos, seguramente de sus amigos o incluso familiares. Pero Bernabé estuvo ahí dispuesto para demostrar un verdadero y genuino amor. El versículo 27 también nos dice que Bernabé testificó delante de sus hermanos discípulos de Cristo cómo Pablo había hablado sin temor en Damasco, cómo había anunciado el evangelio de Cristo y cómo había hablado en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé fue una pieza clave para que Pablo pudiera ser aceptado dentro de los discípulos, de los seguidores de Cristo.
Bernabé creyó, Bernabé puso su confianza en este hombre. Bernabé le dio el voto que él necesitaba para que pudiese ser parte de esta gran comunidad de fe. Lo que muchas veces necesitamos en la vida es solo un voto de confianza. Hoy no pudiera yo estar hablándoles aquí si no hubiese recibido en el pasado el voto de confianza de aquellos hombres que Dios usó en el llamado que recibí de parte del Señor. Hay muchos dentro de la iglesia local que lo único que necesitan es un voto de confianza. A veces comenzamos a discriminar de forma inconsciente a las personas. A veces comenzamos a rechazar dentro de la misma iglesia o en el seno de la familia. Cuando hablamos acerca de que sus hijos podrían ser hombres de Dios, algunos comienzan a reírse de una forma discreta. Cuando hablamos acerca de que Dios puede dentro de su casa levantar a hombres y mujeres que van a servir al Señor, sí es un deseo que hay en el corazón de muchos creyentes y familias, pero que luchan por aceptar una realidad como esta. Y miran a sus hijos y dicen, es que no creo, porque lo conozco. Conozco lo bueno y lo malo de él y no creo que Dios fije su mirada en ellos. Lo que necesitamos en la vida es una oportunidad, es que alguien nos impulse, que alguien crea en nosotros. Y la vida de Bernabé fue ese impulso que Pablo necesitaba para que el ministerio de Pablo y para que el llamado de Pablo se pudiera concretar y consolidar. Dios utilizó la vida de este hombre para que el consuelo en el corazón de Pablo se hiciese manifiesto. Pablo entonces fue aceptado dentro del compañerismo cristiano debido a lo que Bernabé hizo por él. Cuánta gratitud debió haber estado en el corazón de Pablo por esta acción valiente de Bernabé. Los hijos de consolación habremos de mostrar compañerismo los unos con los otros. Usted y yo tenemos que mostrar y reflejar esa actitud, ese modelo que Bernabé nos muestra en este pasaje. Debemos hablar acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de otros. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 26, encontramos que después de todos estos actos, de todas estas experiencias que Pablo vivió y la intervención de Bernabé, la Biblia nos habla acerca de que vino una gran persecución. Y Hechos 11 se da dentro del contexto de una gran persecución a la iglesia. Ellos se limitaron a predicar un evangelio en Jerusalén. Ellos pensaron que el evangelio era solo para judíos. Ellos olvidaron aquellas palabras que el Señor les había dicho: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Y el Señor había dicho que el evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos, después de que el Señor fue ascendido y un ángel les anunció que tenían que ir a predicar, tenían que ir a anunciar el mensaje que Jesús les había entregado, que no tenían que estar mirando hacia el cielo, y les dijo también que ciertamente, así como lo vieron ascender, Él regresaría un día. Y ellos pensaron que el regreso de Cristo era un regreso pronto. Y es lo que se ha venido proclamando desde hace muchos años. Es algo que cada generación ha abrazado, ha creído. Es algo que estamos heredando a las siguientes generaciones. Así que el evangelio se había limitado a la ciudad de Jerusalén. Muchas ciudades estaban esperando ese mensaje. Muchas de esas ciudades estaban anhelando ese mensaje, aunque era una espera y un anhelo indirecto. Había muchísimas problemáticas, había desesperanza, y ese mensaje era la buena noticia que ellos requerían escuchar. Así que algunos comenzaron a viajar hacia Jerusalén, y muchos de las ciudades cercanas también se aglomeraron en Jerusalén. Ahí estuvieron porque pensaban que Cristo venía pronto.
Además, esto los movilizó a vender sus bienes, sus propiedades, porque pensaban que Cristo iba a regresar ya. Ante este tiempo, el Señor permite una persecución. Esta visión limitada y este concepto que ellos comenzaron a albergar no era el propósito de Dios. Pero a pesar de todas estas limitaciones y equivocaciones humanas, Dios siempre habrá de abrir el camino para que su propósito se cumpla. Así que por medio de una persecución que se desató entre la ciudadanía de Jerusalén, todos fueron esparcidos, Hechos 11:19, a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Así que la muerte de Esteban detonó una tremenda persecución entre los creyentes de Jerusalén. Y ellos viajaron a varias ciudades, Fenicia, Chipre, Antioquía, y cuando iban de una ciudad a otra, comenzaron a hablar la palabra de Dios. Pero no la hablaban a todos, solo a los judíos, porque esa era la visión que ellos tenían. Pensaron que el evangelio era solo para un grupo de creyentes. Pablo en la carta a los Romanos después nos aclara que el evangelio de Dios no es para judíos solamente, es para griegos. El evangelio de Dios es para hombres y mujeres, para hombres con un intelecto elevado, como para hombres con un intelecto mediano o bajo. Es para hombres intelectuales y para hombres no intelectuales, para hombres preparados y para hombres no preparados en las cuestiones académicas. El evangelio es para niños, para ancianos. El evangelio de Dios es para todos. Pero el judío y estos primeros cristianos pensaban que el evangelio estaba limitado solo para un grupo específico. El evangelio es poder de Dios para toda alma y todo creyente, pues Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y encontramos entonces que en Antioquía, en esta ciudad, había hombres griegos quienes también anunciaban el evangelio de Dios. Y cuando la iglesia de Jerusalén se entera de que había griegos anunciando el evangelio de Dios, deciden enviar a un hombre llamado Bernabé, este mismo hombre del cual hemos estado hablando a lo largo de esta exposición. Lo mandaron para que supervisara lo que estos hermanos griegos estaban haciendo, estos predicadores del evangelio. Lo enviaron a Antioquía, organizaron una comisión y Bernabé estuvo dispuesto a servir. Y cuando Bernabé llega a aquel lugar, se regocijó de lo que estaba mirando. Hubo una gran alegría en el corazón de Bernabé y exhortó a los hermanos para que permanecieran fieles al Señor. Esta palabra exhortó es que les animó para que continuaran en esa fidelidad al Señor. ¿Qué fue lo que Bernabé vio allá? Lo que Bernabé pudo atestiguar es que estos hombres verdaderamente estaban predicando el evangelio del Señor, que estos hombres verdaderamente eran seguidores de Jesús. La mentalidad de Bernabé era una mentalidad más amplia. La visión de Bernabé no solo estaba limitada a la predicación de un pueblo específico como lo eran los judíos, sino que Bernabé dio apertura y Bernabé pudo dar testimonio de que estos predicadores griegos verdaderamente estaban viviendo en el propósito de Dios. Pero Bernabé tenía características, era un hombre bueno, dice el versículo 24 de Hechos 11, era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre de fe, tenía una vida llena de fe. Y todo esto produjo una gran cosecha en su vida. Cuando estos tres elementos coinciden en un mismo ser, va a generar frutos. La Biblia dice que hubo una gran multitud que fue agregada al Señor. No llegó Bernabé a aquel lugar como un juez para deshacer la obra de Dios. Bernabé no llegó para desbaratar los planes maravillosos del Creador. Bernabé no llegó con una actitud arrogante a la iglesia de Antioquía, y fue en aquel lugar en donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Era muy común que
a los seguidores de diferentes líderes recibieran el nombre de sus líderes o de los títulos de los líderes. Los César eran llamados cesarianos. Así que los discípulos de Cristo eran llamados cristianos. Juan tenía sus propios discípulos y Pablo, Cefas y cada uno tenía un grupo de discípulos. Así que era muy común en esos días que de acuerdo al líder que seguías o el título que ese líder tenía, fueras identificado con ese nombre. Y el título cristiano era un título honroso. Era un título que hoy ha perdido esa fuerza y ese brillo y se ha ido desvirtuando y desdibujando, porque hoy llamamos cristiano a todas las cosas. Películas cristianas, playeras cristianas, etiquetas cristianas, automóviles cristianos, televisiones cristianas, libros cristianos. Hoy todo es cristiano. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva, el título cristiano tenía una fuerza y un sentido totalmente diferente al cual le hemos dado en este tiempo. Así que estas características han de ser parte también de la vida de los hijos de consolación. Bondad, llenura del Espíritu Santo y llenura de fe. Tres cosas que deberíamos considerar para que podamos dar frutos. Y una gran multitud, una cosecha de almas vino a la iglesia por causa de la obra que el Espíritu Santo estaba realizando. Tenemos que manifestar obras buenas, tenemos que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo y tenemos que vivir una vida de fe. Y Bernabé no centralizó el ministerio a su propia vida. Lo que está ocurriendo aquí en Hechos 11 es un gran avivamiento. Las almas se están comenzando a salvar. Una evidencia principal de un avivamiento en una congregación es la conversión de almas, las sanidades divinas, el ejercicio de los ministerios. Y vemos también que Bernabé no centralizó el ministerio en su propia vida. Bernabé sabía que el ministerio tiene que ser un ministerio de unidad, de compañerismo, de fraternidad, que un ministerio individual no puede lograr lo que dos ministerios pudieran alcanzar. Y Bernabé entonces tampoco se levantó el cuello para decir que lo que estaba ocurriendo era por él. Él sabía que necesitaba ayuda. Él no tomó aquel viejo refrán del llanero solitario y que las cosas pueden ocurrir por la acción individual de una persona. Lo que vemos aquí es que nos necesitamos los unos a los otros y que cada ministerio es importante dentro de la iglesia para la edificación de la misma. Así que Bernabé fue y buscó a Saulo y estuvieron ahí congregados un año enseñándole a la gente. Aunque el avivamiento llegó como el resultado de la predicación del evangelio después de que estos creyentes fueron perseguidos y se fueron a distintas ciudades corriendo por su vida. Y allá ellos comenzaron a anunciar el evangelio de Jesús. Pero el avivamiento va a permanecer mediante la enseñanza. Debemos entonces unificar la predicación y la enseñanza. Los hijos de consolación se regocijan por los triunfos de otros. Los hijos de consolación han de mostrar bondad. Los hijos de consolación son sabios, son hombres de fe, son llenos del Espíritu Santo. Los hijos de consolación han de enseñar las verdades de Jesús y ministrar la vida de otros. Así que un hijo de consolación es un hombre fiel en el servicio de la obra de Dios. La fidelidad de Dios en el servicio de su obra está por encima de sus propios derechos y de sus propios intereses. Bernabé no quiso implementar sus propios deseos. Uno de los terribles males de nuestra década es que queremos implementar nuestros propios gustos en la vida de la iglesia. Pero Bernabé fue un hombre fiel, dirigido por Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de vivir vidas llenas del Espíritu Santo? Si tú no eres lleno del Espíritu Santo, estarás lleno de cualquier otra cosa. El ser humano estará lleno siempre de algo. El cristiano está lleno siempre de algo. O estás lleno de maldad
o estás lleno de malos deseos, o estás lleno de malas pretensiones, o estás lleno del Espíritu Santo. O estás lleno de fe, estás lleno de bondad, estás lleno de amor. Así que los hijos de consolación son fieles en el servicio de la obra de Dios. Y finalmente, la vida de Bernabé como un hijo de consolación nos presenta el llamado al servicio. Es un siervo de Dios. Bernabé fue un instrumento de Dios. Hechos 13:1-2 nos dice que mientras ellos estaban ministrando al Señor, un tiempo de adoración, imagínense una iglesia avivada, una iglesia en donde el Espíritu Santo se movía, se derramaba, una iglesia en donde ministraban el nombre del Señor, y ellos estaban ayunando. Era un día en donde estaban sometiendo su vida, su voluntad a la voluntad del Creador. Y ahí, mientras estaba ese ambiente dentro de la iglesia, en ese mover del Espíritu Santo, un ambiente que ahora mismo muchos extrañamos, un ambiente de fraternidad y de compañerismo en donde podemos sentir cómo la presencia de Dios nos está llenando y no queremos irnos de ese momento.